Gracias a todos mis hermanos en fe, porque se vive en fe y damos gracias por entrar en sus hogares. Dale gracias a Dios por cada día, por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Gracias Jesús por enseñarnos de esa humildad, siendo el Señor Dios Todopoderoso. Se hace tan pequeñito, es la humildad de Dios en un pesebre. Siendo el poderoso, el Señor se hace pan para que podamos nosotros comerlo y tener vida eterna en Él. Qué bueno que es Dios. El tema de hoy día: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Son las palabras de María Santísima, la Madre de Jesús, Madre del Señor, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de la creación. Es esta mujer elegida entre todas las mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, ¿no? Tuvo que ser María, la Madre del Señor, para poder encontrar en ella, ¿no?, los favores que Dios ha hecho en ella, para encontrar en ella aquellas cosas por la cual rendimos un culto, una devoción que se dirige a María en sus virtudes, en las grandezas que Dios ha hecho. María no es Dios, no es una diosa. María es la hija predilecta del Padre. María es la madre del Dios Hijo. María es el sagrario del Espíritu Santo. O sea, María está conectada con esa Santísima Trinidad, con el Padre como hija predilecta, con el Hijo como que es la madre del Hijo de Dios, y como en el Espíritu Santo, como ella es el primer sagrario, ¿no? Imagínense qué hermoso sagrario llevar a Dios en el vientre durante 9 meses. En esos 9 meses decíamos que María Santísima se convierte en la protagonista principal. Entonces, cuando Jesús nace, en ese nacimiento ya María pasa a un segundo plano, porque Jesús comienza ya, ¿no?, a aparecer como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo. Nuestra devoción en María Santísima es imitar las virtudes que nuestro Dios, ¿no?, ha hecho en ella, proclamar las maravillas que Dios ha hecho en ella, el Todopoderoso. Vamos a ver, ¿no?, hoy día cuánta grandeza hay en la humildad. O sea, significa que cuando tú intentas desaparecer para Dios, Dios te levanta y te hace aparecer. O sea, cuando tú no te das gloria, Dios te glorifica, ¿no? Este es el Señor del poder, el Señor de la humildad, el Señor todopoderoso, pero sobre todo el Señor de la misericordia. Hoy día el papel de María en la iglesia no es tan visible como lo era hace 2000 años, ¿no? Su vida comienza con una presentación ante Jesús, ante Dios, como la esclava, como nada. Aquí está la esclava del Señor, ¿no? Y en ella permanece una voz dócil que es del Espíritu Santo. Sabemos que ella desde siempre es inundada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, la hecarectomeni, como dice el griego, ¿no?, la llena de gracia, y así el Señor, sobre esa gracia plena, Dios le da plenitud. O sea, la plenitud de Dios está en ella, y eso es indudable, porque podemos ver, dice el Salmo 51, que no ha nacido hijo de mujer sin pecado, pero en ella, en Jesucristo, nace sin pecado. O sea, ella es la excepción de toda la historia, ¿no?, la excepción de de ese ser inmaculado, santo y puro, porque así lo quiso Dios. No es que aquí un cura se lo inventó, o por ahí vino el hermano Hugo a contar historias, ¿no? Esto no son historias que se han meditado para decirlas, o son poemas que brotaron de la mente. No, no, no. Son cosas que son reales, verdades de Dios, que se reflejan en nuestra Madre. Mira, en el misterio de la Santísima Virgen María, lo que nos permite a nosotros como creyentes comprender que María Santísima es una criatura de Dios, la más bendita entre toda la creación. En ella encontramos, ¿qué cosa? Toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia de María? Dice, hermano,
papel y lápiz. Vamos a ver, en Mateo 1:23. Mateo 1:23 repite Mateo 1:23 repite la misma historia, ¿no?, que anunciaba el profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mira, en este solo versículo hay toda una historia de Israel. En un solo versículo podemos encontrar poder de Dios. En un solo versículo podemos encontrar mucha gracia de Dios. En un solo versículo podemos encontrar la bendición de Dios. En un solo versículo encontramos el nombre de Dios. Y en un solo versículo podemos ver el Dios que está en medio de nosotros, a un Dios que camina en medio de nosotros, a un Dios que se hace hombre para que en algún momento pueda decir a una mujer, mamá. Y esa mamá es María, y esa María es nuestra madre, y esa madre es la madre de Dios, de la tercera persona. Miren cómo empieza, igual que el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, Mateo 1:23, también lo repite, la Virgen. Entonces, cuando el profeta habla, cuando el apóstol habla, es el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando, la Virgen, esa Virgen que es virgen antes, en el momento del parto y después del parto. Decía un exégeta, un teólogo, ¿no?, un santo, decía que María Santísima es como un cristal, que la luz atraviesa en ella sin romper el cristal. Esa es la pureza de María, ese es ser la Madre Inmaculada. Por eso que le llaman la Virgen. El profeta la llama la Virgen, el apóstol le llama la Virgen, el Espíritu Santo la nombra la Virgen. Entonces, esa luz, ese cristal, es el Espíritu Santo que atraviesa la piel de María sin dañarla. Esa es la delicadeza del Espíritu Santo, engendrar el vientre de María para que nazca su Hijo Jesucristo el Señor. Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando la Biblia habla de Dios con nosotros, lo hace entre dos guiones, que donde tenemos que poner mucha atención. Dios con nosotros. Hay muchas sectas que a veces no lo reconocen a Jesús como Dios. Ya la semana pasada hablábamos de todos esos textos bíblicos donde habla de que Jesús es verdaderamente Dios. Tito 2:13, primera de Juan 5:20, en el primer capítulo de Juan y tantos otros. Pero lo más esencial es que ya el profeta lo está reconociendo a Jesús como Dios. Mira, en el capítulo 9 ya el profeta dice, porque un niño nos ha nacido. Jesús no ha nacido ahí, pero el profeta habla en un presente. Un niño nos ha nacido. Está hablando siglos atrás el profeta. Le ponen el distintivo del rey, príncipe de la paz, Dios fuerte, Padre eterno. Todos esos distintivos que le dan a Jesús es de Dios, ¿no? Sabiduría eterna, consejero admirable. El consejero admirable es toda la sabiduría de Dios. Padre eterno. ¿Por qué dicen de Jesús Padre eterno? ¿Te acuerdas cuando Felipe le decía, María, vamos a hablar un ratito de tu hijo? Porque el tema es de María. Cuando Felipe le decía, Maestro, muéstranos al Padre. Tanto nos hablas del Padre, el Padre, el Padre. Muéstranos al Padre. Y le dice, ay, Felipe, ¿no ves que viéndome a mí ves al Padre? ¿No sabes que el Padre y yo somos uno? Que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y que somos uno, por no decir somos una esencia. Y eso a veces la palabra de Dios dice que hasta los apóstoles dudaban.
hasta cuando ascendía a los cielos, dice, y algunos dudarán. Imagínate, lo estaban viendo ascender al Señor conforme había proclamado todas las Escrituras, la palabra de Dios, y aún había duda. Y así es el Señor. Si aún los que vieron dudaron, por eso es que cuando toca las llagas, el apóstol, ¿no?, el incrédulo, toca las llagas, ¿y qué dice el Señor a Tomás? Tomás, toca mis llagas. Cuando él toca las llagas del Señor, inmediatamente lo reconoce, Señor mío y Dios mío. El apóstol San Pedro lo reconoce como su Dios. El apóstol San Pablo lo reconoce como Jesucristo, el Señor, nuestro Dios. ¿Y quién somos nosotros? ¿Quién es aquel que se cree con voluntad propia para decir que Jesús no es Dios? Si lo dice el apóstol San Pablo, si lo dice el apóstol San Pedro, si lo dice el apóstol, el incrédulo que nosotros le llamamos, pero después de la incredulidad vas a ser verdaderamente el santo. Lo dice el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que intenta profanar la palabra de Dios diciendo que Jesús no es Dios? Tito 2:13 lo dice muy claro. Ahí tienen al verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 son textos contundentes. San Pablo, San Pedro lo llaman Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros? Ahora, el profeta, desde antes de que naciera Jesús, ya le dice aquel que significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Miren, y esto es, entonces si Jesús, por la palabra de Dios, Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Qué bueno. En Lucas 1:27, ¿qué dice? Estamos hablando, ¿qué dice la Biblia de María? ¿No? Ya el profeta está hablando de María. ¿La conoce el profeta María? No. ¿Conoce el profeta a Jesús? No. Pero ya hablan de un presente. La Virgen concibe un hijo. Ese hijo es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Lucas 1:27 dice, la Virgen se llamaba María. O sea, nuevamente, como que nos da una luz. Miren, cuando en la palabra de Dios nos hablan del nombre, es una identificación que es perpetua y eterna, como un llamado, como una misión que Dios da a un ser aquí en la tierra. La Virgen está embarazada y Lucas dice, 1:27, la Virgen se llamaba María. Qué lindo que es la palabra de Dios. Entonces, para saltar, por eso es que dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, María, alégrate, llena de gracia, el Señor, tu Dios, está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa este saludo? María se turbó, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, aquí está la esclava, hágase en mí tal como tú lo has dicho. Después la dejó el ángel, por supuesto, porque el ángel viene a una misión, ¿no? Y cuando les decía, cuando la palabra de Dios da un nombre, es que hay una misión. Gabriel es el nombre del ángel y la misión es llevar a María el mensaje de Dios. Él lleva en su boca la palabra de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, y él será llamado Hijo del Altísimo. El profeta dice, ¿no? Aquel hijo, aquel significa Dios con nosotros. O sea, Dios se revela aquí en la tierra en su Hijo Jesús.
y es Jesús nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Miren, más adelante dice en Lucas 1:39, por entonces ya María, miren lo que pasa, después vamos a ver esas virtudes. Ya María recibe el anuncio del ángel, el arcángel. Ahora, miren, cuando el arcángel San Gabriel, se presenta con María Santísima y habla el ángel, se turba por el saludo. Dice, María se turbó por el saludo. ¿Qué significa? Si a María no se asusta de ver a un ángel. Nosotros queríamos, si vemos un ángel, nos gritaríamos, saldríamos corriendo, un ángel, saldríamos a gritar a todo el mundo, no, un ángel, se me apareció. Pero María no se turba por la presencia del ángel, era su santidad. Se turba por el saludo. ¿Qué significa el saludo? El saludo, salve María. La saluda como a una reina. Entonces, ella se extraña por qué le saluda como a una reina. ¿Por qué? Miren, en el pueblo judío, el rey era el rey, pero la madre del rey se le consideraba la reina. La reina. Entonces, cuando el arcángel San Gabriel saluda, ¿no?, a María Santísima, la saluda como una reina. ¿Por qué? Porque en su vientre llevaba al rey. Y no era cualquier rey, sino es el Rey de Reyes, el verdadero Señor de señores. Qué tristeza que a veces cuando dicen, no, presentan a un artista popular, ¿no? Y eso está bien que lo presenten porque son los dones y virtudes que Dios le ha dado, pero ¿cómo lo presentan? Como el Señor de señores. El Señor de señores solamente es Jesús. Podrá ser el Señor fulano de tal, pero el que es Señor de señores es Jesucristo, el Señor, el único. Bueno, y en esto, ¿por qué? Porque el arcángel debe haber así como se le saluda al rey cuando se agachan, ¿no?, desde la frente hasta el suelo, se hace un saludo, ¿no?, y una venia muy profunda, y le decían, salve mi rey. Así se le saludaba a la realeza. Y cuando María Santísima recibe el saludo del arcángel San Gabriel, salve María, y la saluda. Entonces, ese saludo le turba a María Santísima, porque desconocía por qué le saludaban como una reina. Y ahí comienza a explicarle el arcángel San Gabriel, comienza a explicarle que la sombra del Espíritu Santo le cubrirá y de su vientre nacerá aquel que es el Hijo del Altísimo, el Hijo del Padre. Por eso que María es hija del Padre, ¿no?, de Dios Padre. Es madre de Dios Hijo y sagrario y esposa del Espíritu Santo. Tiene una conexión plena como no la tiene nadie. Solamente ese es algo que ocurre como el centro de toda la historia en Jesucristo. Jesucristo es el centro de la historia y Jesucristo quiere compartir ese centro de la historia en el mismo sagrario. Miren, nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. No decimos antes de María, después de María, pero María es el sagrario que lleva a ese que parte la historia, ¿no? Oye, 25 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, nosotros estamos 2019 después de Cristo. Entonces, como que María, ¿no?, se hace copartícipe de esa gracia que Dios le da. Qué bueno, qué hermoso es esto, ¿no? En Lucas 1:39, después de que María ya recibe esa unción poderosa, imagínate, tanto es el Espíritu Santo que en toda la Biblia donde aparece María hay un Pentecostés, o sea, hay una presencia del Espíritu Santo en todos los momentos. Miren el momento que estamos viendo, la Anunciación, ahí vemos al Espíritu Santo. Dice, la plenitud del Espíritu llena a María. En las bodas de Caná vemos la acción del primer milagro, la presencia del Espíritu Santo. En cada momento, cuando María está en la cruz, dice, y se abre el costado, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu, presencia del Espíritu Santo. Cuando María Santísima visita a
a Isabel, la presencia del Espíritu Santo. En todos los momentos en que María aparece, hay la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios, Jesús que dice, le dice a Juan, ahí a tu madre, y a Juan le dice, no, y a María, ahí a tu hijo, está encarnando María Santísima a la madre de toda la creación. Y en Juan, nosotros, toda la creación. Ahí a tu hijo. O sea, por eso que nosotros podemos decirle con confianza, madre, mamá, tengo este problema, mamá, estoy alegre, comparte con ella. Ahora, ocurre algo maravilloso acá. Cuando ya Jesús muere en la cruz y después Jesús no se quedó en una tumba, aunque muchos están buscando la tumba, no, los restos de Jesús, pero Jesús resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está en todo lugar. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, dice, y el discípulo la llevó a su casa. Entonces, miren, recuerden algo, que cuando María habla, el Espíritu Santo que está en ella brota abundantemente. Por eso es que Juan, que la lleva a su casa, el Evangelio de San Juan es inmensamente así espiritual, inmensamente profético, una exégesis, una teología profunda. Es que María está con él, conversa con él, habla, y vamos a ver cómo cuando llega a verla, a visitar a su prima Isabel, es el Espíritu Santo. O sea, no es que María es el Espíritu Santo o que María es Dios, no, sino que ella recibe toda la plenitud de Dios. O sea, toda la plenitud de ese Espíritu Santo lo recibe ella. Por eso que no hay criatura de Dios más pura que Dios. Después de Dios está María. O sea, está Dios, es la plenitud. Pero en María Santísima recibe esa plenitud de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros nacemos en pecado, dice el Salmo 51. Somos desde el nacimiento pecadores. Pero, ¿por qué el Hijo de María no es pecador? ¿Quién es el Hijo de María? Es Jesús. Y Jesús, y la palabra de Dios dice el Evangelio, que somos semejantes a Jesús, pero menos en el pecado, porque Jesús no tiene pecado, porque es perfecto hombre y es verdadero Dios. Dígame, estos son los misterios que la palabra de Dios nos revela. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de María Santísima. Disculpen la expresión, pero hay gente que habla pestes de María. Cuidado, mejor guarda silencio. Por nuestro bien debemos guardar silencio. Por eso, mira, ahora, ¿qué ocurre aquí? Ya María Santísima lleva en su vientre al Hijo de Dios, ya se convierte en el sagrario del Espíritu Santo, en el sagrario del mismo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, en Lucas 1:39 dice, por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías. Mira qué pasa cuando entra María Santísima a tu casa. Mira todo la revolución que hace el Espíritu Santo. Es que revoluciona todo. Dice, cuando entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, mira, apenas María saluda a Isabel, mira lo que pasa. Dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la entrada de María, cuando entra en la casa de Zacarías. María Santísima entra, saluda a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo, el niño que está en su vientre se llena del Espíritu Santo, María, que lleva la alegría, transmite la alegría, y esa alegría da un brinco en el vientre de Isabel. Ahora, ¿y qué pasó con Zacarías? Zacarías comienza a profetizar, ¿no? Comienza a profetizar, ¿no? El mismo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra habla del hijo de Isabel, ¿no?
del que dé un brinco en su vientre, habla de Juan Bautista. Él es Juan Bautista. ¿Y qué dice la palabra de Dios de Juan Bautista? ¿No? Que él nace santo desde el vientre de su madre. ¿Y quién es el instrumento? María Santísima. María Santísima, repetimos, no es Dios, pero lleva la plenitud de Dios. Ese fue el regalo que le dio Dios, el regalo que le da el Señor. Por eso es que toda la familia, Zacarías, Isabel y Juan el Bautista, se llenaron de la plenitud del Espíritu Santo, y los tres tienen una misión grande, ¿no? Zacarías, profeta. Isabel se convierte en instrumento de aquel que va a preparar, ¿no?, los caminos de Dios, que es su hijo Juan el Bautista. ¿Y qué dice Jesús de Juan Bautista? Que de mujer no ha nacido hombre tan grande, el más grande, que Juan Bautista. Dice, y el que es más humilde será el más grande. O sea, que hace grande a estos siervos de Dios, la humildad. Esa es una característica de los servidores de Dios. Mira, ahora, esa es la presencia de María. Ahora, como ya Isabel está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da dones, gloria, carisma, poder. Y esto es lo que vemos ahora en Isabel, cuando dice, Isabel exclamó en alta voz. Mira lo que dice Isabel. Dice que a María no se le alaba, pero Isabel le alaba. El ángel le alaba. Salve María, bendita tú entre las mujeres. Esas son alabanzas. Pero ¿cuál es la alabanza de Isabel llena del Espíritu Santo? Al oír Isabel tu saludo, dice, exclamó en alta voz Isabel, dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto de tu vientre. Y en su vientre lleva a Jesús. ¿Y qué dice María Santísima? ¿Cómo he merecido yo? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Siendo María con Isabel primas hermanas, Isabel se siente indigna de que María vaya a su casa. Hay una indignidad. Imagínate, si Isabel se siente indigna de María Santísima, ¿cuánta indignidad habrá en que nosotros seamos hijos de Dios? Pero Dios, como es bueno, nos perdona todo y nosotros ya somos libres. Ni siquiera podemos decir que Jesús viene a salvarnos. Ese es un error, hablar que Jesús viene a salvarnos. Jesús ya nos ha salvado. Tú eres salvo por la muerte y por la resurrección de Cristo. Eres salvo por la sangre de Jesús. Eres salvo porque si en tus labios has proclamado que Jesucristo es el Señor y tu Salvador, ya eres salvo. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para todos aquellos que abrimos nuestro corazón y declaramos a Jesucristo que es el Señor y Salvador. Y tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios, como lo hacen sus siervos. Pero Jesús ya nos ha salvado. Ahora, todo está. Uno puede decir, no, conmigo no te metas. Por supuesto, porque nadie te va a poner un puñal para decir que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, tu Dios. No, el Espíritu Santo pone en tu corazón esa conciencia de saber, el conocimiento de saber que el Espíritu Santo te dirija para que tú le reconozcas. ¿Me entiendes? Ahora, cuando nosotros no lo reconocemos, pues tenemos que pedirle a Dios esa gracia. Pues ponte un día a decir, Señor, dame la gracia de poder reconocerte, porque no me da la gana de reconocerte, así díselo. No me da la gana de reconocerte porque ni siquiera yo soy ateo, yo soy agnóstico, no creo en nada, ¿no? Yo creo en mí nomás. Entonces, cuando tú comiences a pedirle a Dios que te revele, va a venir la luz del Espíritu Santo y te va a hacer reconocer. Miren,